Argentina, porque además de estar las 24 horas y además de tener una programación extendida, también tenemos a Manu Cardelle, que está acá ¡Viva con la nosotros, patria! que siempre agradece a la patria, la festeja, la celebra, la viva. Yo me siento ya como un meme No, del Manu, programa. No, Manu. Deja de. Vos, Manu, Manu, vos relaja. Yo relajo. Relaja Relajo. y ya está. Fluí. Sí. Bueno, Vibra alto. Vibra alto, Manu. bueno. Nada acá está hecho con Malicia. malicia. Nada está hecho con Yo no dije eso. malas Es intenciones. todo cariño, No, respeto y... no sientas y que admiración. hay un bullying acá. Pero No. sí, decinos qué Sí. es lo que. ¿Qué información tenés para hoy? Bueno, 1 de abril hay nuevos índices de inflación, hay nuevos índices de pobreza, nada que el jefe de gabinete haya salido a hablar porque están bastante complicados. Entonces es una nueva cifra que lo que viene a decir es Milei bajó la pobreza. Ok. Sí. Bien, de un dato que se van a O sea, inflar. aumenta todo. Aumenta la luz, el gas, el transporte, la nafta, el colectivo, el alquiler, las expensas, la comida, la leche, el pan. Aumenta todo, pero la pobreza baja. Exactamente. Ok. Bien. Lógico. ¿Qué dicen? Bueno, que bajó levemente la pobreza tras posicionarse en un 28,2% en el segundo semestre del 2025. Bien, el gobierno a partir de ahora esto lo va a llevar como bandera flameante por todo Twitter, bien, Sí. por todas las redes sociales y va a salir a hablar y a querer vender con esto como una estrategia de propaganda para usar de telón contra todos los curros que se viene descubriendo al gobierno nacional, ¿no? Bueno, lo importante para mí, ahora vamos a ir desandando un poquito todas estas cifras y cómo vienen funcionando. De hecho, trajimos un par de gráficos, Ok. pero en términos estrictos no están mintiendo. Bien, este número sí existe. Lo publicó el INDEC y refleja una caída respecto del pico dramático que dejó la devaluación por aquel 2023, donde la pobreza llegó a afectar en promedio al 52,9% de las personas. Está bueno el dato que traes, porque no nos tenemos que olvidar que el 12 de diciembre del 2023, Caputo dio una conferencia de prensa, casi una cadena nacional, anunciando, entre otras cosas, una gran fuerte devaluación que aniquiló el poder adquisitivo de todos los argentinos. Exactamente, cuando asume el gobierno nacional hay una suba de la inflación, hay una suba de absolutamente todos los precios, cayó el empleo y cae todo. Y obviamente el índice de la pobreza tuvo uno de sus picos más altos, bien superando el 50% de la población argentina. Y bueno, va a tender a la baja, Claro, obviamente. esto sería como, por ejemplo, que nosotros tengamos la mesa en la que tenemos apoyadas todas nuestras cosas, un día venga Numa con un martillo, la destruya por completo y al otro día diga, le puse una pata a la mesa y lo festeje como, miren, estamos Arreglé, logrando claro. arreglar la mesa, pero en realidad la destruiste vos. Exactamente. La pobreza que va a informar el INDEC es un promedio semestral, ¿bien? Es decir, Ok. que mezcla meses distintos, con distintas realidades y con distintos momentos económicos que obviamente no van a ser iguales entre sí, pero además esto se suma a un atraso del IPC, ¿bien? Sí. Que esto ya lo habíamos hablado. Sí, claro. Bien, entonces nosotros sí garantizamos tener una baja de pobreza, pero seguimos midiendo los hábitos de consumo de principios de siglo, estamos complicados. Estamos Sí, completamente sí, complicados. Sí. Esto puede suavizar los cambios bruscos recientes. De hecho, el dato puede ser correcto en términos porcentuales, bien, pero llega tarde para mostrar lo que está pasando ahora. En ese mismo semestre en el que el número da la baja, lo que muestran distintos estudios privados es completamente otra cosa, y es que la tendencia se frenó y empezó a revertirse. Bien, la Universidad de Itela estima que el 30,6% sería el promedio reciente de la pobreza que podemos ver hoy en día, no el 28%. Ok, ¿Bien? ya es un dato distinto. Ya ahí es un dato distinto, pero además lo que dice es, con los métodos de actualización la pobreza tendería a estar en un 32,5% en el último trimestre del 2025. Ok, Ok. o sea, ya es mucho más alto todavía de lo que están diciendo. Exactamente. Sí. Tenemos una imagen con cifras de la consultora Exquanti que está integrada por docentes de la UBA Sí. especializados en estadísticas sociolaborales. Ok. Bien, lo que vamos a ver es que para fines del año 2023 y 2024 la pobreza bien llega a cubrir a
un montón. El pico más alto de lo que se ve, de lo que se viene viendo desde el 2016. Sí, es brutal el pico ese que se ve en comparación a los últimos 10 años. Exacto. Después vamos a ir viendo cómo empieza a bajar la pobreza, pero al mismo tiempo sí se mantiene en picos altos. Sí. Bien, no es que estamos hablando de que, bueno, hay un 10% de la población argentina. Estamos hablando de cifras altísimas, Sí. muy Sí. altas. Bien, lo que vemos acá es que INDEC no mide la pobreza en tiempo real, sino que lo calcula en promedio de cada 6 meses. Dentro de esos 6 meses pasan un montón de cosas, como Ok. estamos viendo en los gráficos. Bien, en enero, por ejemplo, lo que veíamos es que le había habido muy mal al gobierno nacional, teníamos mucha pobreza, veníamos de la devaluación de diciembre del 2023, y ya recién en marzo hasta junio empieza a mejorar. Sí. Este promedio de mejoría lo que muestra es que al final del periodo la realidad es completamente distinta. Pasa que, Sí. perdón que te interrumpa, Manu, Ujú. pero viendo el gráfico, Ujú. vos me decís que mejora, pero también hay una realidad que es que esa mejora es volver al tiempo atrás y estar en los mismos niveles que en 2023. Exactamente. O sea, el gobierno lo que va a decir es, nosotros sacamos a, bueno, todos los meses, viste que el gobierno nacional va subiendo. Va Sí. diciendo, sacamos a 20 millones de argentinos de la pobreza. Sí. Lo que pasa es que ellos ahora van a decir, sacamos a más de 2 millones de argentinos de la pobreza. Claro, pero metiste a 8. Claro. Entonces, Sí. Así cualquiera. exacto, no, no se condice. Sí. Bien, entonces, la primera mitad del semestre del 2024 venías de una posdevaluación que luego se suma una baja de la inflación y una recuperación de los ingresos. Por eso cae el índice de pobreza de los argentinos. Todo lo que baja va a volver a subir. Ok. Bien, Ok. con este gobierno. Sí. Esto lo comparamos con la segunda mitad del semestre, donde la inflación vuelve a subir, hay una pérdida salarial y hay una caída del consumo. La famosa estanflación Sí. que venimos hablando todos estos días. Sí, es Bien. que es lo que nosotros decíamos antes de que asuma el gobierno, de que tener inflación cero o incluso tener inflación negativa es algo que han hecho gobiernos como el de la Rúa, pero el consumo estaba totalmente estancado. Es lo que está pasando ahora. Sí, y además es el, como dije ayer, el plan barato del menemismo, Ujú. sobre todo. Bien, tenemos un rebrote inflacionario, esto también hay que decirlo. Desde septiembre la inflación viene creciendo un 2% mensual y tenemos 9 meses consecutivos de suba inflacionaria. Y esto va a afectar directamente y sistemáticamente en los salarios, en el poder de compra y en el consumo básico. Entonces, cuando los ingresos van a perder contra los precios, sube la pobreza. Ok. Bien. Este estudio lo que va a indicar es que la evolución neta de pobres para la era Milei, bien, es de una reducción efectiva de 2 millones y medio de argentinos, bien, 2 millones y medio de personas. Ok. Pero advierten que resulta insuficiente para compensar el crecimiento que se observa en toda la serie. ¿Por qué? Bueno, porque desde 2017 hasta la actualidad, Mati, existen todavía en Argentina un 41% más de pobres. Ok, es Ok. altísimo el número. Sí. Del 2017, del 2017 a hoy existen un 41% más de pobres. Sí. Ok, es altísimo el Sí, número. y las estadísticas oficiales confirman que hoy todavía existen 4 millones y medio de pobres, que hace 8 años, con el agravante de que a partir de fines del año pasado la pobreza sigue subiendo. Bien. Ok. Lo que está ocurriendo en la actualidad, básicamente, es que la pobreza está creciendo dado lo acontecido en el último trimestre del año pasado. Y fue durante el cuarto trimestre del 2025 cuando se interrumpió la tendencia a la baja. Bien. Ok. Porque además hay que decirlo, si una persona tiene que salir a buscar más de un trabajo, Sí. y obviamente que va a tener un crecimiento en sus ingresos. Claro. Bien. Lógico. O sea, Pero estamos necesitas hablando... dos trabajos. Claro. Claro. Si yo no tengo para comer y tengo que salir a buscar más de un trabajo, como la mayoría de la población argentina, más del 40% de la población argentina está en esa situación, obviamente que voy a empezar a poder cubrir mis necesidades básicas. Pero esto nos habla de otra cosa, que es que el tiempo de ocio quedaría para una minoría monopólica, podríamos Sí, decir. totalmente. ¿Quiénes pueden disfrutar realmente de la vida? ¿Quiénes pueden vivir en vez de estar sobreviviendo? Soy Los- rico, trabajo 20 horas por día. Claro. Mm, Exacto. Bueno, entonces el problema hablamos de que no es estadístico, sino que es fundamentalmente político, ¿bien? Porque no es lo mismo decir que la pobreza fue un promedio de 28% en 6 meses a decir que la pobreza está en un 28%, porque eso es una mentira. Sí. Entonces la pobreza sabemos que ahora sube aún más de un
32%, no está en un 28%. Ok. Bien, y esto lo vamos a ver en el siguiente gráfico. A ver. Bien, ahora lo vamos a estar pasando. Vemos bien que en los últimos meses, Sí. bien, vemos las flechitas verdes, Sí. los circulitos verdes. Como se que ven. levanta. Claro, eso lo que quiere decir es que en estos últimos meses, de hasta febrero 2026, se incrementó el índice de pobreza en la República Argentina. Ok, o sea, está subiendo la pobreza. Claro, ellos dicen, bueno, las estadísticas me cerraron en un promedio de 28% en estos 6 meses, porque sí, obvio, van sumando los numeritos de la caída y la subida de la inflación. Claro. Entonces ellos dicen, bueno, listo, cerramos en un promedio de 28. Ok, o sea, no solamente el número que ellos dicen 28 no es 28, sino que es más, sino que no está bajando, sino que está subiendo. Ujú. Ok, Bien, es una fake news. claro, la podemos traer a Gaby y Sí. que Es- siga es- analizando es estos una gráficos. fake news. Pero además lo que muestra el gráfico con esa esa cima, ¿no?, de la pobreza, está hablando de 2024. Es algo que están arreglando que ellos mismos hicieron. Exactamente. Subir groseramente y violentamente la pobreza. Es que sí, Sí. ellos dicen, literalmente, saqué 2 millones de argentinos de la pobreza, pero estos tipos en 2024 metieron a 8 millones Claro. de argentinos en la pobreza. Entonces así es muy fácil. Y además, si vos tenés una variación en 6 meses de 32%, de 25%, y sí, obvio que las cifras te van a encerrar en 28, pero además tenés un índice atrasado, que Ujú. cuando te lo quieren actualizar desde INDEC empiezan a bochar a la gente. Y a Sí. quien bocharon también o se fue Marco Labaña. Exacto. Que no Entonces, estaba de acuerdo claro. con esa actualización del índice. Ahí también hay que fijarse, ¿no? La concentración de poder que tiene el gobierno nacional para andar cambiando los índices que revelan cifras alarmantes para la población argentina. Y bueno, y ahí es cuando el discurso elige correrse de la precisión para quedarse con el impacto en los medios como manotazo ahogado. Bueno, y justo estamos cerca del 2 de abril, ¿no? Me hace acordar el manotazo ahogado de Galtieri que mandó a nuestros pibes a morir a Malvinas, Sí. ¿no? Sí. Bueno, si lo podemos comparar con distintos momentos de la historia, vemos estructuras económicas muy similares, estructuras discursivas muy similares, y los que siempre terminamos perdiendo con estos gobiernos somos el pueblo, ¿no? Somos nosotros, sí. Bueno, entonces, mientras el gobierno va a comunicar una mejora consolidada, porque esto es lo que va a ocupar los titulares de los medios de derecha en esta semana, los datos más recientes muestran otra dinámica, que la inflación, si bien dejó de desacelerarse, los ingresos pierden fuerza y cada vez más hogares vuelven a quedar por debajo de la línea de pobreza. Entonces, no es un derrumbe como el del año 2024, pero tampoco es una recuperación que el gobierno nacional va a prometer. O sea, la pregunta es, ¿qué están festejando? Exacto. ¿No? ¿Qué festejan, Flavio? ¿Qué es lo que están festejando, boludo? Está difícil la situación. Sí. O sea, fíjate que están tan complicados que están festejando que el 30% de la población argentina es pobre. Claro, no tiene mucho sentido, la verdad. O sea, es terrible porque además no me estás diciendo, che, tenemos un 1% de pobreza, tenemos un 10% de pobreza, ¿querés ponérmelo? Claro. No, los tipos están diciendo casi la mitad de la población Claro. argentina. 3 de cada 10. Exacto. Es una vergüenza. Sí. Bueno, entonces, este promedio y estas cifras de INDEC dejan de ser una herramienta de diagnóstico para ser una herramienta específica de relato. Y estamos en un contexto muy frágil. Yo, por lo menos, personalmente, estoy recontra mecha corta. La verdad Sí. es que no tengo ganas de que me estén mintiendo en la cara. Lo sabemos. Bueno. Sabemos que Hay estás- indicios. Sabemos que estás un poco mecha corta, nada más. ¡Viva la patria! Traje algunas cifras. Voy a hacer oídos sordos a lo que me ¿Qué acaban cifras de decir. trajiste, Manu Bueno, Carreche? sabemos que millones de personas están desesperadas por llegar a fin de mes. Ya esto no es broma. Ujú. No saber cómo vas a pagar el alquiler, Sí. la luz, el Ujú. agua, que te hablen de que están privatizando empresas públicas. Bien, no tener para darle de comer a tus hijos me parece que es una cuestión muy, muy frágil. Se destaca además que el 41,3% de los niños y adolescentes hasta 14 años de edad viven en hogares por debajo de la línea de pobreza. Ujú. Estamos en un país donde los índices de pluriempleo superan el 40%, donde la brecha de recomposición salarial asciende al 49% desde la llegada de Javier Milei al poder. El alquiler le come el 40% del salario a 7 de cada 10 argentinos. Es una locura. Tenemos una economía caracterizada por la estanflación. Recién veíamos 140 despedidos hoy en Tierra del Fuego. Ujú. Bien, ¿por qué? Bueno, porque hay una caída del consumo, pero además hay un aumento de importación.
Y la industria argentina no puede competir cuando no tiene los recursos y las bases y además no tiene un gobierno nacional que lo esté protegiendo. Bueno, ¿bien? pero pensalo como que le estamos dando trabajo a los chinos. Claro, no Hay a chinos, gracias a chinos, gracias a nosotros hay chinos que están teniendo trabajo. Claro, sí. Después, bueno, anda a reclamarle a Magoya. Sí. Pero bueno, estamos hablando de que no es una diferencia meramente técnica, sino que es profundamente política, porque para mí el sentido de la política es esto, es velar por las necesidades del pueblo. Bien, y te lo quieren contar en un contexto donde el gobierno nacional está tan complicado que más del 50% de la población argentina ya no le gusta el gobierno de Milei. Ujú. Bien, estos son cifras que saca la consultora CB Global Data. En el primer trimestre del 2024, además, los pobres llegaron a valores todavía muchísimos más altos a los de la pandemia. Es tremendo, Bien, porque no solamente es el dato de los pobres o la cantidad de pobres que hay que haya superado a los de la pandemia, sino que la cantidad de empresas cerradas también ya son mayores a las de la pandemia. Sí, además en un contexto donde, bueno, en la pandemia se entiende que haya una caída del consumo, se entiende que haya una caída en la capacidad de las personas a generar ganancias, ¿bien? Porque, bueno, era una pandemia y esto no afectaba a la Argentina, no es que la Argentina quedaba en la periferia, en un contexto global. La propiedad de los trabajadores, y acá me parece importante revisar el relato del neoliberalismo, es su salario. Y en el capital privado de los trabajadores es su salario. Entonces estamos hablando de que asume un presidente diciendo que iba a proteger la propiedad privada, y en realidad vino a proteger la propiedad privada de los conglomerados estadounidenses, de los británicos, ¿bien? De Manuel Adorni. Claro. Sí. Bueno, vivimos en un país entonces donde el tiempo de ocio, como bien dije, pasa a ser un privilegio para unos pocos, para las minorías millonarias. Y por eso podemos afirmar, bien, que la caída de la pobreza en valores netos es insuficiente para compensar el crecimiento que se ve en la serie que se publicó hoy, que se publicó estos días. Sí. Esto es un dibujo estadístico y vienen por una política de la destrucción salarial y por ende una política de destrucción de los derechos de los argentinos. Totalmente, y realmente todo esto pasa mientras el jefe de gabinete tiene que dar explicaciones de cómo le aparecen mansiones de más de $200.000. De jubiladas que cobran pensiones. Sí. Además. Sí, por eso todo esto pasa mientras ellos están enriqueciéndose, lo cual lo hace todo mucho más grotesco. No quiero caer en la línea de antes robaban pero hacían, pero ahora nos están haciendo mierda todos mientras se están afanando la guita de todos los argentinos. Amigos, amigas, esto fue la columna de Manu Cardelle. Muchas gracias, Manu. Espero que se haya entendido, lejos de ser Clarísima. economista, pero bueno, vamos a intentar. Clarísima, Manu. Sí que sí. Si hay algo que traes es claridad. Claro. 15:46, amigos, amigas, en la M650 Somos Argentina. Vamos a una tanda y ya seguimos. Información y pasión en una sola radio. AM650. Somos Argentina.